La tierra no perdonaba a los débiles. Rafe Morrow lo había aprendido antes de aprender a leer. Tenía 32 años y un rostro que parecía tallado a mano, mandíbula cuadrada, cicatriz fina bajando por el lado izquierdo del mentón, resultado de una mala noche con un toro todavía peor. Sus ojos eran de un gris azulado que algunas mujeres en Redemption llamaban bonitos y que la mayoría de los hombres llamaba fríos. El cabello castaño oscuro, siempre cubierto por el sombrero de ala ancha que había heredado de su padre, que lo había heredado del abuelo, una línea directa de hombres que trabajaban la tierra hasta que la tierra los tragaba. El rancho Morrow se extendía por 460 acres a las orillas del río Serpentino, en el territorio de Nuevo México. No era la propiedad más grande de la región, pero era la mejor trabajada. Rafe veía en eso una cuestión de honor. Cada cerca estaba en su lugar, cada cabeza de ganado contada antes de que saliera el sol, cada pozo limpio y funcional. Su padre decía que un hombre valía lo que valía su tierra. Rafe le había agregado un corolario propio, y una tierra vale el sudor que un hombre derrama en ella. No tenía empleados fijos. Tenía a Cleto, 56 años, que había trabajado para su padre antes de trabajar para él y que entendía más de ganado que cualquier hombre vivo. Y tenía a los jornaleros de temporada, rostros que cambiaban cada año, manos encallecidas, hombres que no hacían preguntas y no esperaban que se las hicieran. Lo que no tenía era mujer. No por falta de intentos de terceros. La viuda Hartley había dejado 3 pasteles en el umbral en los últimos 2 meses, y la hija del pastor lo miraba con ese tipo de esperanza que él encontraba al mismo tiempo conmovedora y agotadora. Rafe había aprendido a los 26 años, después de un noviazgo que terminó mal y dejó más que la cicatriz en el mentón, que era más fácil cuidar la tierra que el corazón de otro. Esa mañana de martes estaba reparando el tramo norte de la cerca cuando Cleto llegó a caballo con la espalda demasiado recta, como la ponía cuando traía mala noticia. «Hay que hablar, patrón». Rafe no dejó de apretar el alambre. Conocía a Cleto desde hacía suficiente tiempo para saber que una mala noticia no mejoraba con la prisa. «Lo escucho. Los apaches estuvieron cerca de la División Oriente anoche. No hicieron nada, pero estuvieron ahí. Marcos del puesto comercial dice que son del grupo de Chicano, el que anda en el territorio desde que el ejército cerró el fuerte». Rafe finalmente se detuvo. ¿Llegaron cerca del ganado? No. Entonces por ahora es observación. Volvió a la cerca. Pero a partir de hoy duermes con el rifle al lado. Ya duermo así hace 20 años, patrón. Entonces sigue. Ella apareció 3 días después y Rafe casi le dispara. No por maldad, sino por el reflejo que todo hombre desarrollaba en ese territorio después de años escuchando historias que terminaban mal. Bajaba solo por la barranca sur, revisando un tramo donde la cerca había cedido, cuando escuchó el movimiento entre las piedras. La mano fue a la pistola antes de que el cerebro diera la orden, pero lo que salió de las sombras no era lo que esperaba. Era una mujer joven, 20 y tantos años, calculó él, claramente apache con los pómulos altos y la tez bronceada de quien vive bajo el sol abierto, el cabello negro y largo sujeto de un lado con una trenza de cuero y cuentas pequeñas. Los ojos eran oscuros y completamente sin miedo, lo cual inquietó a Rafe más de lo que cualquier grito habría inquietado. Usaba pantalón de cuero y una blusa de tela rojo tierra con un chaleco de piel sobre los hombros. Había sangre seca en la manga izquierda. Ella miró la pistola. Luego miró a Rafe. No levantó las manos. «No voy a disparar», dijo él guardando el arma. Ella respondió en apache. Él no entendió nada. Se quedaron mirándose por un momento que pareció mucho más largo de lo que fue. Luego ella señaló su propio brazo con una palabra que él no conocía, pero cuyo significado era obvio por el contexto. «Estás lastimada». Rafe dio un paso al frente. Ella no retrocedió, pero los músculos del rostro se tensaron. «No voy a hacerte nada». Abrió las manos, palmas hacia arriba, el gesto universal que los hombres usan cuando quieren decir, «Mira, estoy desarmado». Fue a buscar el botiquín de la silla, y cuando volvió y se arrodilló frente a ella para limpiar la herida, ella observó cada movimiento con esa atención total e incómoda, como si memorizara cada detalle de su cara. Rafe mantuvo los ojos en el trabajo.
Pero una vez, solo una, sus dedos tocaron la muñeca de ella al sostenerle el brazo para vendarlo, y el contacto duró un segundo más de lo necesario. Ella no jaló el brazo. Él no lo soltó de inmediato. Y cuando finalmente se miraron, había ahí algo que ninguno de los dos habría sabido nombrar en ese momento. Ella dijo algo en apache, corto, seco. Yo tampoco entendí, respondió Rafe. Y por primera vez en mucho tiempo, había algo parecido al humor en su voz. La comisura de la boca de ella se movió. No era una sonrisa completa, pero era algo. Se fue sin mirar atrás. Rafe se quedó donde estaba, arrodillado entre las piedras, con el trozo de tela manchado con su sangre en las manos, y se dio cuenta de que la estaba viendo partir con una atención que no tenía nada que ver con la precaución. Cleto lo supo antes de que Rafe dijera una palabra. Esa noche, mientras limpiaban los rifles en la galería, el viejo simplemente dijo: ¿encontraste a alguien hoy? Rafe no respondió de inmediato. Una mujer apache, lastimada. Le atendí la herida. Cleto siguió limpiando su propio rifle. ¿Sabes lo que dirán los hombres de Redemption si se enteran? Sé lo que dirán. Rafe dejó la pistola. ¿Y sabes lo que pienso de lo que dicen los hombres de Redemption? Cleto se quedó en silencio un momento. Después, dijo: era bonita. Rafe tomó la pistola de vuelta y volvió a limpiarla, esta vez sin ninguna necesidad. Cleto lo dejó estar, con la sabiduría de los que han visto suficientes jóvenes tercos. Empezaron a encontrarse los miércoles. No por acuerdo, no había idioma compartido suficiente para eso todavía, sino por una especie de pacto tácito que se estableció sin que ninguno lo nombrara. La Barranca Sur se había vuelto un lugar de frontera que no pertenecía del todo a ninguno de los dos mundos. En esos encuentros, ella le mostraba las plantas que recogía, no con palabras, sino con gestos que comunicaban con claridad: esto cura, esto es comida, esto es veneno. Él le enseñaba palabras en 1900 español. Objetos primero, luego acciones, luego lo que había entre las palabras, los espacios donde vivía el significado verdadero. Ella aprendía con una velocidad que lo impresionaba. Un día de octubre señaló una roca. Piedra, dijo, con pronunciación casi perfecta. Piedra, confirmó él. Luego señaló la cicatriz en el mentón de él, con una expresión que claramente preguntaba cómo había pasado. Rafe tocó la cicatriz sin querer. Era un gesto que había dejado de hacer desde hacía años. Toro, dijo él. Ella repitió la palabra, pero sus ojos no soltaban la cicatriz, y había en esa mirada algo que no era lástima, sino algo más, cercano al reconocimiento, como si supiera lo que era que la tierra escribiera en el cuerpo de una persona. Rafe señaló el brazo de ella. La herida había cicatrizado limpio, pero había dejado una línea fina en la piel. Piedra, dijo él. La comisura de su boca se movió en ese gesto que había aprendido a reconocer como sonrisa contenida. Piedra, confirmó ella, y por alguna razón que no habría sabido articular, el hecho de comparar cicatrices le pareció más íntimo que cualquier otra cosa que hubiera pasado entre ellos hasta entonces. En alguno de esos encuentros, él le preguntó señalando el horizonte: ¿mensajero?, refiriéndose a un halcón que dibujaba círculos sobre las colinas. Ella negó con la cabeza. Señal. Hizo la distinción con una precisión que lo impresionó. Mensajero implica que alguien manda. Señal es simplemente la realidad hablando. Rafe se quedó mirando el halcón de nuevo. Eso es lo más filosófico que has dicho en español. Y esta vez la sonrisa llegó completa, rápida, genuina, desapareciendo antes de poder ser analizada. La primera sonrisa completa que él le había visto, y se fue demasiado rápido, como si ella misma se hubiera sorprendido con ella. Había luna llena en la tercera semana de noviembre, y Rafe no estaba durmiendo. Había salido a revisar el ganado, un hábito que Cleto llamaba innecesario y que él mantenía porque el movimiento físico le daba a los pensamientos algún lugar a donde ir. Estaba de vuelta en la galería, sentado en el banco de madera que había construido con su padre 20 años atrás, cuando escuchó el caballo. Un caballo, pero no el modo de cabalgar que asociaba con ninguno de sus vecinos. Había una ligereza en el movimiento, una falta de ruido que era casi deliberada. Se quedó quieto. Yiska desmontó a una distancia respetuosa de la casa. Él la reconoció solo por la silueta.
por la manera en que se quedó de pie después de bajar del caballo con esa postura específica suya. Había algo diferente en cómo estaba ahí, una urgencia contenida. Él fue hacia ella. «Briggs», dijo ella, con la pronunciación correcta, lo que significaba que había escuchado el nombre antes, que había puesto atención en conversaciones donde aparecía. Él y otros 3 fueron a la División Oriente hoy. Rafe se tensó. ¿Alguien salió lastimado? Esta vez no. El énfasis en esta vez era claro. Chicano los vio primero. Se escondió, pero ellos estaban buscando, no mirando. La distinción era importante. Mirar era curiosidad. Buscar era intención. ¿Viniste a avisarme? Sí. ¿Sabes lo que significa eso? Si alguien te vio aquí. Lo sé. No se dio ni 1 milímetro, pero necesitabas saber. Rafe la miró en la luz de la luna, la luz que había dejado de notar y había vuelto a notar, como tantas otras cosas, y había en ese momento algo más claro que cualquier otra cosa en mucho tiempo. Esta mujer había cruzado el territorio de noche, sola, para avisarle de un peligro que la amenazaba más a ella que a él, y él había estado diciéndose que lo que pasaba entre ellos era solo 2 extraños curiosos el uno del otro, y esa explicación había funcionado por un tiempo, pero había dejado de funcionar en algún punto que no había sabido mapear. «Yiska», dijo él. Ella esperó. Había un espacio de quizás 2 pasos entre ellos. La luz de la luna pegaba de lado. En algún lugar, un coyote le cantó a la nada y la nada no respondió. «Gracias», dijo él. Las 2 palabras cargaban más que su significado literal, y la entonación lo dejaba claro. Ella lo entendió, y entonces, antes de darse la vuelta, hizo algo que no había hecho antes. Puso la mano brevemente en el antebrazo de él, solo un segundo, solo la presión suave de los dedos contra la tela, pero era la primera vez que ella iniciaba un toque, y los 2 lo sabían, y el conocimiento de eso quedó en el aire por un momento antes de que ella soltara y diera un paso atrás. «Mañana, cuidado», dijo ella. Luego se fue con la misma ligereza con que había llegado. Y Rafe se quedó en la galería con la mano donde la mano de ella había estado, mirando la oscuridad por más tiempo del que hacía falta para cualquier cosa, más allá de quedarse mirando. Por la mañana, Cleto estaba en la cocina con el café listo y una mirada que decía que había visto suficiente desde la ventana la noche anterior. Rafe se sentó a la mesa, aceptó el café, esperó. «Me vas a decir que es complicado», dijo Cleto. «Es complicado. Me vas a decir que sabes lo que estás haciendo. Ya no estoy tan seguro de eso». El viejo asintió como si esa fuera en realidad la respuesta correcta. «Tu padre», dijo Cleto después de un momento, «conoció a tu madre cuando ella acababa de llegar de Mendocino, Irlanda. No hablaba una palabra de español. La abuela de ella pensaba que él era un bárbaro. Su familia de acá pensaba que ella era demasiado extraña. Bebió el café. Estuvieron juntos 42 años. Rafe miró al viejo. «No es lo mismo. Claro que no es lo mismo». Cleto dejó la taza. «Nunca es lo mismo, pero el problema central siempre ha sido el mismo, que la gente le teme a lo que no entiende, y ese miedo convierte cualquier cosa diferente en amenaza antes de darle tiempo de ser otra cosa». «¿Qué me estás diciendo?» «Estoy diciendo», el viejo se levantó despacio, con la dignidad de alguien que ha cargado mucho peso y aprendió a distribuirlo, que las cosas que valen algo casi siempre cuestan algo, y que nadie más va a decidir eso por ti. Salió de la cocina, dejando a Rafe con el café enfriándose y con la claridad incómoda de quien acaba de escuchar desde afuera lo que estaba pensando por dentro. El miércoles siguiente, Rafe llegó a la barranca y dijo lo que había pasado la semana construyendo. «Necesito preguntarte algo». Ella esperó, con esa paciencia que él había aprendido a reconocer como forma de respeto. No llenaría el silencio que le pertenecía a él. ¿Qué pasa? Eligió cada palabra con el cuidado que había aprendido de ella. «Si seguimos haciendo esto». «Depende de qué es esto», respondió ella. «Encuentros, conversaciones, una pausa. Lo demás, lo que todavía no tiene nombre». Ella se quedó en silencio un tiempo. «Para mi gente soy vista como imprudente, quizás peor», lo dijo sin drama, como quien lista hechos. «Para los tuyos serías traidor o loco, o los dos. Lo sé. ¿Y todavía preguntas?» «Todavía pregunto». Ella lo miró,
y había en esa mirada algo que él había visto construirse por semanas, capa a capa, como sedimento. Entonces, dijo ella con esa precisión cuidadosa del español prestado, la pregunta no es qué pasa, la pregunta es qué queremos que pase. ¿Y tú qué quieres? El silencio que siguió no estaba vacío, era el tipo de silencio que antecede las cosas. Quiero, empezó ella, y luego se detuvo y volvió a empezar. Y había algo raro en esa hesitación, algo que indicaba que ella estaba en el mismo borde desconocido donde él estaba. Seguir aprendiendo lo que tienes que enseñar y enseñar lo que sé. Una pausa. Y ver qué más existe más allá de eso. Rafe la miró. Eso puede ser suficiente para empezar. Puede. Los ojos de ella no se apartaron de los suyos. Y puede ser más que suficiente. Con tiempo. Con tiempo. La promesa más honesta que existía, no una certeza, no una garantía, sino una apertura, un espacio que podría llenarse o no, dependiendo de elecciones que todavía no se habían tomado. Rafe extendió la mano, palma hacia arriba, el mismo gesto de la primera vez, el que decía, mira, estoy desarmado, pero esta vez con un significado distinto. No solo no soy amenaza, sino que estoy aquí si quieres. Ella miró la mano, luego puso la suya encima. No un apretón, solo contacto, palma contra palma. Y los dos se quedaron así por un momento que tenía el peso específico de las cosas que empiezan. Lo que vino después no fue sencillo. En Redemption hablaron como Rafe sabía que hablarían, pero del otro lado de esa dificultad encontraron, sorprendentemente, terreno firme. Cleto estaba en la galería cuando llegaron juntos por primera vez. 2 caballos por el tramo sur. 2 adultos bajando con la calma de quienes han tomado una decisión grande. El viejo se puso de pie. Se quitó el sombrero con ese gesto antiguo y formal que Rafe había visto pocas veces, en las ocasiones en que Cleto decidía que algo merecía más que lo ordinario. Yiska, dijo con la pronunciación correcta, porque había puesto atención las pocas veces que Rafe había dicho el nombre en voz alta. Ella lo miró con la evaluación que aplicaba a todo, directa, sin concesión, completamente honesta. Luego hizo el pequeño movimiento de cabeza que era aprobación. Cleto, respondió ella. El viejo se puso el sombrero de vuelta. La cena está en el fuego, dijo, y entró a la casa sin más ceremonia, que era la forma más elocuente que conocía de decir bienvenida. El rancho Morrow continuó siendo lo que había sido. 460 acres bien trabajados, cada cerca en su lugar, cada cabeza de ganado contada antes del sol. Pero había en él ahora cosas que antes no había. Hierbas medicinales creciendo en la parte trasera. Un conocimiento de la tierra que iba más allá de lo que cualquier ranchero de la región poseía, porque había en ese rancho alguien que había aprendido a leer el territorio como un segundo idioma antes de aprender ningún otro. Cleto bebía el té amargo todas las mañanas sin comentario, que era la forma más alta de aprobación que conocía. Los miércoles a veces Rafe y Yiska todavía iban a la barranca sur, no por necesidad. El rancho era casa ya, y había trabajo y vida, y el tipo de cotidiano que construye las cosas duraderas, ladrillo por ladrillo, día a día. Pero la barranca era el lugar donde todo había comenzado, y había un tipo de memoria que pedía ser habitada de vez en cuando, no para volver al pasado, sino para reconocer la distancia recorrida. Una tarde de marzo, sentados en las piedras altas, con la luz dorada pegando de lado, ella señaló el cielo. El halcón estaba ahí, dibujando círculos sobre las colinas. «Señal», dijo ella. «¿Qué está diciendo?», preguntó Rafe, usando la distinción que ella le había enseñado meses atrás. Ella se volvió hacia él, y había en esa mirada todo lo que se había construido. Las semanas de silencio compartido, las palabras prestadas de un idioma al otro, las cicatrices comparadas, las sonrisas guardadas, y luego, entregadas, la mano sobre la mano, la decisión tomada en el borde de 2 mundos con los ojos abiertos. Que aquí puso la mano sobre la de él, con la naturalidad de las cosas que ya no necesitan ceremonia para tener peso, es seguro. Rafe dio vuelta a la mano, entrelazó los dedos con los de ella, y miró el horizonte que había aprendido a ver de una manera distinta. «Sí», dijo él, y el halcón siguió sus círculos sobre ellos, sobre la tierra que pertenecía a todos y a nadie, sobre el borde que 2 corazones tercos habían convertido,
Un día a la vez, en casa.